con la última mesa de la jornada de ambiciones, que está en su quinta edición. Para esta última mesa nos encontramos con tres historiadores ya para reflexionar sobre una pregunta en particular que es hacia un nuevo Estado. Para esto nos encontramos con el profesor Rodrigo Enríquez, académico de la Facultad de Educación y de Historia de acá de la Universidad Católica. Nos encontramos con el profesor Joaquín Igual, académico de acá de Historia de UC, y nos encontramos con el Luis Tilleman, estudiante de doctorado de la Universidad de Chile y ya ha realizado magíster acá en la Universidad Católica. Las exposiciones variarán entre los 15 a 20 minutos, secuencialmente irá el profesor Enrique, después el profesor Mandoa y finalmente Luis Tilleman. El profesor Enrique puede empezar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Centro de Estudiantes, a los organizadores, organizadoras y al público presente que está, que llegará. Quiero tratar de poder comentar algunas ideas en torno a la pregunta, que es bastante compleja, porque es básicamente hablar de futuro. Y hablar de futuro es complejo para quienes se dedican al pasado. Entonces voy a tratar de utilizar una forma o una figura retórica de usar el historiador Reina Sosa del futuro pasado, en cuanto a referirme a esta idea de hablar acerca de cómo sería un futuro pensado en un pasado, y sobre todo de un fenómeno o de una estructura, de un concepto como es el Estado, tan complejo y tan denso semánticamente, como es hablar de, sobre todo la pregunta de la mesa, hacia un nuevo Estado, la pregunta de la mesa. Y bueno, algunas ideas sobre cómo pensar o qué pensar de una discusión sobre un Estado en los próximos 50, 100 años. Es un poco el foco de las tres ideas que quiero comentar. Y para eso quisiera, usando la misma figura de cómo pensar el futuro de este pasado presente, pensado colectivamente, yo creo que es importante hacer la pregunta retrospectiva de cómo conocemos el Estado, o cómo hemos conocido el Estado en el periodo, no solamente en el periodo, digamos, presente que nos toca vivir, o el pasado reciente que nos toca estar, sino cómo conocemos el pasado del Estado en términos de lo que fue el Estado, la construcción del Estado, al menos durante una buena parte del siglo XX. Y quiero centrarme en la construcción del Estado en términos de 1930 y 1973. Y no tanto en el Estado como ha sido estudiado, como ha sido, digamos, el foco de muchos estudios de la historiografía, sobre todo política, y también algunos casos de económica. El Estado en cuanto a su vinculación con el aparato gubernativo, con el poder ejecutivo. No tanto ahí. Ni tampoco el aparato del Estado en cuanto a su función ideológica. Un poco ha sido también otro terreno bastante explorado. Hay una frase que utiliza Gabriel Salazar en la historia de la acumulación capitalista en Chile, que es su generación cuando llegó al poder, o buena parte de los que llegaron al poder en los años 70, se encontraron el Estado como una suerte de cascarón vacío, digamos, utiliza esa expresión. No voy a entrar ahí. No voy a entrar ni a la función ideológica ni a la relación del Estado en términos de los grupos de las élites que están dentro de él. Sino quisiera, yo creo que es importante, sobre todo para pensar colectivamente qué Estado o cómo se discute acerca del Estado, pensar, el primer punto de partida es que yo considero, digamos, que conocemos muy poco del Estado entre 1930 y 1973, pero muy poco en términos de cuáles fueron sus capacidades reales de funcionamiento del Estado. Sobre el Estado, digamos, insisto, se suele conocer mucho en relación a las élites, a los partidos, al gobierno, pero muy poco en cuanto al funcionamiento de las capacidades del Estado, como un concepto de Telescopos, en cuanto a cómo el Estado pudo efectivamente llevar a cabo los propósitos que este se propuso, en términos de
poder lograrse, materializarse en sus propósitos, conocer cómo fue el funcionamiento de sus burocracias, conocer cómo fue el funcionamiento de los funcionarios que participaron en el Estado, de cómo ellos pudieron llevar a cabo o no las funciones que el Estado se había propuesto, los conflictos locales, los conflictos de las comunidades que el Estado pudo llevar a cabo. Y les pongo un ejemplo, sobre todo de un organismo que yo he comenzado a estudiar, digamos, un organismo que trabaja en un seminario que he visto en el Instituto de Historia, que es el Comisariado General de Subsistencias y Precios, un organismo que fue creado durante los años de la República Socialista, el famoso decreto 520, pero que se mantuvo, digamos, como organismo y sus funciones se mantuvieron hasta prácticamente a la entrada de la dictadura. Con cambio de nombre, de precio, INCO, después. Pero algunas de sus funciones elementales, o básicas, como la delimitación y control de precios, y sobre todo la delimitación de lo que significaba la idea de bien de primera necesidad, sobre todo para poder este bien pues, ser objeto de fijación de precios, se mantuvo relativamente con algunas bastantes modificaciones, pero se mantuvo esta idea durante buena parte del periodo que les comenté. También en cuanto a las demandas sociales, porque buena parte de lo que el Estado hace está en relación de ciertas demandas sociales. ¿Cómo el Estado y cómo podemos conocer la vinculación entre estas demandas sociales, la satisfacción de estas demandas sociales y también lo que genera ciertas políticas estatales? Entonces, yo creo que una reflexión sobre el Estado pasa por la definición de los límites. Hasta dónde, o fronteras que no siempre son rígidas, son fronteras que en muchos casos son porosas, son membranas, entre lo público o lo común y lo privado y lo individual. Y hay ciertamente ámbitos donde esta discusión me imagino que se dará. Uno del ámbito de lo jurídico. Durante buena parte del siglo XX asistimos a lo que en derecho se denomina la descodificación del derecho. Pudimos observar que buena parte del Estado se construyó a partir de decretos leyes, de leyes por cierto, pero también de decretos leyes ad hoc, digamos, para situaciones puntuales. ¿Cómo será eso en futuros contextos? Sobre todo si estamos, digamos, en presencia de discusiones que atipan, digamos, la discusión sobre temas constitucionales, sobre temas jurídicos, sobre si, digamos, tenemos un Estado que se va a preocupar o no del bien público. ¿Cómo se va a preocupar? Se va a preocupar mediante la reivindicación de lo que se ha conocido durante el siglo XX como derechos sociales o mediante conceptos como subsidiariedad del Estado. ¿Dónde vamos a poner las membranas, los límites? Y hay un tema que yo creo que va a resultar interesante como ha sido a lo largo también de la historia reciente, historia del siglo XX, la relación entre derecho social y derecho individual, que es, digamos, no es algo nuevo, al contrario, es algo que desde la Revolución Francesa yo creo que ha estado presente en los debates jurídicos y de cómo eso se implementa luego en materia de legislación y en materia de derecho, y luego en materia de beneficios o no, o cómo comprendemos el tema de los beneficios sociales o transferencias sociales, como se llamó durante buena parte del siglo XX, y cómo se invocó por parte de construcciones de Estado social, de Estado benefactores, y también la crítica que a ellos se hicieron. En términos también económicos, yo creo que vamos a tener una discusión sobre el nuevo Estado, va a tener que partir de la base de cómo se constituye lo económico. Y en ese sentido yo creo que la visión que se hizo, sobre todo la visión que hizo la dictadura sobre los 40 años antes de la dictadura, 50 años antes de la dictadura, sin duda que partió de un descrédito, digamos. Si uno lee el famoso texto de José Piñera, El Cascabel y Gato, un texto que es una suerte de justificación para la transformación de las reformas estructurales de los años 80, sobre todo en el sistema de pensiones. Uno encuentra ahí, digamos, bastante descrédito, muchas veces con bastante poca, ejemplos poco felices, digamos. Pero uno encuentra sobre todo un juicio bastante severo sobre los 40 años previos a
su cuenta también previo al momento de esta reforma estructural. ¿Cómo se repiensa, digamos, esa relación en lo económico? ¿Cómo se distribuye en el fondo el poder y cómo hoy día finalmente tenemos los efectos de una suerte de límite que favorece hoy día precisamente lo privado o lo individual? A nivel político, ¿cómo definimos las políticas de bien común? Si uno revisa, por ejemplo, la literatura sobre las justificaciones que tenía el comisariato por los años 50, donde un ex candidato presidencial como José Santos Salas, como comisario general del Comisariato General de Subsistencia y Precios, hablaban de la idea de delito económico en función de favorecer el bien común. Bueno, ¿qué ideas de bien común tomamos? Y ahí va a ser necesario nuevamente recurrir a la filosofía política. ¿Qué estamos pensando por la comunidad, lo privado, lo individual? A nivel social, ¿cómo se repiensa la idea de Estado y sociedad? ¿Cómo se construye ciudadanía? Hoy día prontamente vamos a asistir a un debate sobre si es un nuevo viejo debate, si es necesaria la formación ciudadana, la educación para la ciudadanía. Es un debate que uno pareciera que es nuevo, pero si uno revisa los currículums ya está la formación ciudadana y la educación para la ciudadanía en los currículums. Esta inclusión, digamos, iluminista de que es necesario poner educación ciudadana, formación ciudadana, educación cívica. Si uno revisara lo existente, digamos, se daría cuenta que ya hay. El problema es que no se lleva a cabo. Bueno, son discusiones que podemos llevar en otro momento. Bueno, para ser rígido y ser tiempo, yo creo que pensar el Estado en los próximos 50 o 100 años implica ponernos un poco a revisar y ponernos a evaluar cómo fueron las condiciones de posibilidad cuando el Estado se estaba pensando entre el 30 y el 70 y ver que esa construcción sin duda que estuvo llena de problemas, llena de contradicciones, llena de conflictos. Y yo creo que son esas mismas discusiones que serían interesantes poder volver a retomarlas, justamente para no cometer los errores, para prever que hay cosas que posiblemente se hayan hecho bien, o cosas que es necesario que, aunque se hayan hecho mal, tenían un sentido probablemente ético o de bien común, que puede ser interesante retomar, sobre todo para no inventar todo de nuevo, digamos, y sobre todo para no tampoco caer en el descrédito con el que sí la generación, digamos, o sobre todo las reformas que se hicieron de cambio de eje del Estado, de lo público y lo privado, hicieron en torno a la década comienzos de los 80, no cometer esos errores, bueno, con un contexto obviamente distinto a este, pero retomar esas discusiones con el fin de poder evaluar que la definición del Estado en relación a lo privado, a lo público, pueda utilizar más evidencia y mejor evidencia del pasado para su constitución. Creo que estoy en los minutos ya. Quedan 3 minutos. Voy a dejarlo a